A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, a nuestro espacio y bienvenidos, queridos profes, a este noviembre, ya a mediados de noviembre. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Humberto, Susana y Rafa. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya preparada para la conversación que vamos a tener y seguro que va a ser una mañana especial. Muy buenos días también a todos nuestros escuchas, muy contento como todas las semanas de hablarles y conversar con ustedes desde aquí. Vale, como siempre, contentos de reencontrarnos y como siempre, trayendo a personas y a personalidades que van a contribuir a nuestro crecimiento espiritual y a ampliar nuestros conocimientos. Nunca olvidamos que somos la Academia en tu Radio y traemos lo mejor de lo mejor para nuestros escuchas. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Ya Álvaro lo va a presentar, que es un personaje que si lo podríamos presentar así con una frase enigmática para ver si saben quién es que es un hombre que confía en los jóvenes. Con eso les doy Está la bien tu clave. retruécano, tu juego de palabras. Confía en los jóvenes, nuestro invitado de esta mañana, Nicomedes Febres Luces, un médico de vocación y un galerista por pasión, curador de arte, escritor y cronista, un empecinado investigador de los inicios de la fotografía en Venezuela, director fundador de la Feria Iberoamericana de Arte, FIA. Nicomedes Febres es un curioso de la historia venezolana y fruto de esta pulsión, bueno, son algunos de sus títulos, de sus libros que reflejan sus intereses, como El último rito feudal, Historia de las peleas de gallos en Venezuela, Arte y embutidos, o Crónica de las mujeres que inquietan a los hombres, por solo mencionar tres de sus sugerentes títulos. Director de la Galería de Museo, Nicomedes es curador de la exposición Enrique Abril, El país que fuimos, abierta al público actualmente en esta galería del Centro de Arte de Los Galpones. Bienvenido, Nicomedes Febres, a Un Minuto con las Artes. Muchísimas gracias. Muy complacido estar con ustedes, porque además es un panel espectacular, gente de primer nivel, intelectualmente muy bien dotado. Muy feliz de estar con ustedes. Hola, Nicomedes, me encanta. Bueno, voy a iniciar yo esta conversación. Primero que todo, que me siento muy, muy contenta de que estés con nosotros en la mañana de hoy. Y en efecto, luego que Álvaro ha comentado la cantidad de actividades que realizas y que, bueno, porque eres galerista, eres escritor, historiador, porque estás haciendo todo un sondeo de nuestro pasado y promotor de jóvenes, como muy bien ha dicho Rafael. En verdad hay muchos temas por el cual podemos iniciar una conversación. Ahora, yo me voy a ir en tus inicios y tomo como punto de partida una declaración que le hiciste a José Pulido en una entrevista que él te hizo hace un par de años y dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Y fue que te confesaste iniciar en el mundo de las artes plásticas, que fue de manera autodidacta y que, bueno, obviamente el interés y las lecturas y ver y todo esto, pues va madurando la mirada, va madurando las ideas, te vas formando en eso, pero me llamó la atención algo que dijiste allí, que una de las cosas que pudiste apreciar o definir es cuándo algo es arte y cuándo algo es decoración. Y esa distinción
que parece obvia, incluso pudiera ser una consideración valorativa acerca de algo más artístico o menos artístico, o más espiritual o menos espiritual, o más popular, y de pronto, ¿qué vendría siendo lo artístico y lo decorativo en su esencia? Vamos a ver, porque veo que lo decorativo puede ir más allá de lo meramente popular o del gusto común o de lo comercial inclusive. Si hablamos de lo creativo, implica todas las artes y todos los medios expresivos, y lo decorativo pudiera estar dentro de esa categoría. Están incluidos los diseños, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como galerista, como curador, lo artístico queda como valor estético y como un objeto o tema de densidad, mientras que lo decorativo queda en lo meramente comercial y viceversa. Si lo artístico tiene esa densidad para tener la consideración como obra de arte, los límites con lo comercial, porque también se debe vender. Entonces, bueno, son como límites un poco delicadas entre una cosa y otra, y quería conocer tu apreciación en esa diferenciación entre lo artístico y lo decorativo. Bueno, por ahí va mi pregunta. Mira, bueno, básicamente yo creo que lo que define la diferencia es la creatividad. Lo que dirige el arte es la creatividad de los artistas, que siempre, cuando hablo de creatividad, tienen que innovar, tienen que hacer propuestas que primero que representen su tiempo y que sumen a la historia del arte, a lo visual. Lo decorativo es un poco los que vienen después, los que hacen de eso lo que crearon los artistas, lo van transformando en algo que está controlado por una belleza, y siempre la belleza tiene algo de histórico, algo de mucho más moderado. O sea, no es tan audaz como debe ser el arte. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces puede ser que una cosa en un momento dado sea arte, pero puede terminar siendo visto como decoración. Pero cada obra de arte debe ser concebida o debe ser entendida en el momento en el cual fue creada. Eso creo que ahí es donde está un punto importante. Sí, la creatividad por un lado, y a lo mejor cuando ya se vuelve repetición. Sí, exacto. Entonces baja ese impacto de Sí, es emoción, lógico. de novedad. Sí. Claro, entonces inclusive tú lo ves mucho hasta con el concepto de la belleza. O sea, si tú ves, por ejemplo, el Art Nouveau es una maravilla, a mí me encanta, pero si tú ves a alguien produciendo cosas Art Nouveau, pues está fuera del tiempo, y la verdad es que está más en el campo de la decoración que en el campo del arte. Es un poco... Fíjate, ese tema del Art Nouveau a mí me gusta mucho, porque justamente pasó eso, del Art Nouveau que pasa a ser Art Deco y entonces vuelve a ser algo manido, algo repetitivo y muy comercial, ¿no? Y el Art Nouveau tiene un impacto en su época, Mucho. mucho, se vuelve esto que estamos hablando, y luego, 100 años después, uno lo vuelve a ver y uno vuelve a sentir ese impacto de novedad que en aquel momento inicial pudo tener. O sea, a mí me ha pasado eso ahorita, actualmente, que vengo del mundo del Art Nouveau en este momento, que estuve Claro, en París. y bueno, imagínate tú, y aquí han habido artistas, inclusive ni siquiera venezolanos, sino artistas que han venido y han hecho un trabajo hermosísimo. En este momento recuerdo a un pintor español que tuvo una larga trayectoria aquí, o de varios años, llamado Félix Mas, no sé si tú lo recuerdas, No. que hacía unas mujeres realmente preciosas. Todo su tema giraba en torno a la belleza de la mujer. Claro, como yo soy ginecólogo, para mí siempre el centro de mi vida siempre ha sido la mujer. Claro. Entonces, a mí todo el tema de la mujer siempre me ha seducido demasiado. Entonces,
creo que fue uno de los grandes artistas que fueron, digamos, como una suerte de decoración. Y un poco también en lo que va a caer Virgilio Trompi, por ejemplo, que también va entrando progresivamente en el tema de la decoración, o inclusive algunos otros más. Pero uno puede ver, por ejemplo, en el caso de Trompi, perfectamente la etapa de cuando era un creador en los años 60 y luego cuando pasa a ser un ilustrador. Y eso es importante y bueno, de eso se trata, evaluar todo. Puedo preguntar, es que me encanta el tema porque yo también siento que los límites, como dice Susana, son bastante ambiguos. Y yo me voy a ir para atrás. O sea, las iglesias medievales, por supuesto, había toda una retórica cristiana sobre el discurso religioso, pero son más bonitas que otras. No sé cómo decirlo, unas son como más lindo ver que otras, las decoraciones de los retablos o la gran decoración del arte musulmán. Ahí hay algo que uno dice, ya va, pero ¿qué pasa aquí? Hay algo religioso, no religioso, es mera decoración, mero adorno. O sea, el arte ha estado demasiado pegado el adorno en la vida. Y yo creo que eso no se puede dejar de lado como tan rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente. La originalidad, pero también hoy en día el arte contemporáneo, la originalidad la está tumbando y la está tumbando y la está tumbando y constantemente la está tumbando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un chamo contemporáneo con el arte hoy en día? Entonces, cuando todos los valores empiezan como a resquebrajarse, incluso el de la originalidad, que tan importante fue desde el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro, claro, siempre todo eso es un tema muy complicado. Pero lo que yo creo que en la parte del arte, tú entras en el campo de la creación artística cuando produces algo que nunca ha sido visto. Bien sea, digamos, algo muy novedoso y normalmente ese proceso de creación artística va a ir acompañado de un proceso de translación de la del tema original un poco a la belleza. Y bueno, y el tema de la belleza sí cae en el campo de la decoración, no el de la creación. El tema de la creación es mucho más complicado cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el cubismo, que fue una revolución, o empiezas a ver el expresionismo abstracto, o empiezas a ver el arte conceptual. Que dice, bueno, ¿cómo es esto que cómo es arte eso? Unas laticas llenas de excrementos de un italiano. Entonces, que por cierto, el otro día se vendió una en $1.000.000. Se vende Entonces, muchísimo, exactamente. Se vende eso, muchísimo, es impresionante. sí, no, yo he visto las laticas. Y resulta que yo creo que no tiene, ya casi no le queda casi nada. Pero el otro día se metió una, pues así, en $1.000.000. Y Manzoni es desde luego uno de los grandes, que es el autor de esa obra, es uno de los grandes padres del arte conceptual. Es un proceso muy complicado, e inclusive yo creo que muchos artistas ni siquiera lo pueden manejar, no por nada, pero sino que es lo mismo complicado, pues. El asunto también tiene que ver con esto o que las laticas se venden, esas laticas que estamos hablando, logran vender. Claro, está en esa particular obra, entre comillas, está el hecho de que sea lo que es, ¿no? Y que eso sea popularizado. Ahora, ¿quién compra eso? ¿Coleccionistas o la gente común o lo popular? Yo lo pregunto, por ejemplo, el caso contrario de las obras yo qué sé, las obras de pop de Warhol, que también se hacen reproducciones, se siguen vendiendo las Marines de colores, se siguen vendiendo los Elvis de colores ¿no es eso también un trabajo de trabajo de valores simbólicos a nivel popular? Pregunto, ¿cómo jugamos ahí? ¿Cómo se juega ahí en ese sentido? ¿Cómo hago con una pieza que se centre en la cosa conceptual, pero que no la entienda nadie, que la gente no reconozca que ahí hay algo novedoso? ¿Cómo hacen ustedes
los galeristas para escoger a los que van a exponer en su Bueno, obra, en su galería. yo no diría que son los galeristas, yo más bien diría, pregúntale a Susana, que serían los críticos y los conocedores de arte. Sí, sí, yo sé. Sí, lo que pasa es que tienes, o sea, el motor del arte, de la creación artística, es la novedad. Entonces tú tienes que generar, tienes que producir cosas novedosas y que sean al mismo expresión de su tiempo. Es decir, tú puedes ver una obra de Warhol, que es una obra a simple vista bastante común, que copia imágenes ya preexistentes, como puede ser una sopa, una lata de sopa, o puede ser el rostro de Marilyn. Pero eso es una expresión de una sociedad totalmente capitalista y dedicada al mercado. Entonces, y son cosas populares, es decir, tú no puedes poner un retrato de Rembrandt o, por ejemplo, los grandes clásicos para que la gente los entienda. Simplemente tienen que ser imágenes más simples porque para poder incorporar más a la gente. Y eso es uno de los éxitos del arte contemporáneo. O sea, dirigirse al gran público. ¿Tú ves? Y bueno, si hablamos de otras cosas terribles, hay fotografías de artistas que se han castrado en nombre del arte, que se han mutilado en nombre del arte. Entonces, mira, eso del arte conceptual también es difícil y muchas veces esta gente pasa por el simple afán de aparecer en la historia del arte. Voy a intervenir una vez más porque me llamó la atención algo también de lo que acabas de decir. Son los curadores, es verdad, quienes seleccionan y aupan, pero es todo un sistema en realidad, ¿no? Es un sistema de curaduría, de salas, espacios de exhibición, pero además a eso le quiero agregar algo, y es que cuando la gente se queda en el aire y no entendió, hay una tendencia de exponer sin explicar y de un desdén que ha habido de unos años recientes para acá, de que explicar o escribir o anotar, de pronto, ¿saben? No es como la tendencia museográfica pura, vamos a decir así. Y yo siento que la labor educativa tiene que estar presente siempre, para que esos vacíos, oye, no se quede eso en el aire sin entender qué pasa. O sea, si se justifica una selección de cualquier tipo de obra, incluyendo conceptual, debe estar argumentada por qué, qué la sostiene, qué es lo que en verdad hace que eso merezca ser expuesto. Y la gente merece saber. Eso es lo que, en mi opinión como curadora, he actuado así toda mi vida, pero yo entiendo, hay curadores que ni siquiera etiquetar o tener en alguna parte alguna identificación mínima. Y yo al menos, sí, yo, a mí no me Mira, gusta que me pongan a trabajar extra. no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que Sí. sucede es que hay como dos lecturas en la historia del arte. Hay una lectura vertical en el tiempo y una lectura horizontal. ¿Te entiendes? La lectura horizontal es gente que conoce el arte de su tiempo. No es que viene conociendo la historia del arte desde el punto de vista vertical, es decir, comenzando, bueno, con el arte prehistórico, pues. Por ejemplo, gente, los vieneses que se castraron inclusive y para un poco, cuando tú lo avisas, es seguir todo lo que es la historia de los cráneos de Picasso y toda la joda a la muerte que hay en Velázquez y en todos los grandes creadores. Entonces es un poco, o el Greco. Entonces tú ves que uno tiene que tratar de entender que hay una historia horizontal y hay una historia vertical para poder entenderlo. Y claro, esa historia transversal en el tiempo quiere decir que hay cosas novedosas, pero sigue siendo es la misma hilo conductor desde el punto de vista histórico. Es lo que creo. El valor de la historia, resalta bastante el valor de la historia que me parece fundamental y que es muy rico que lo esté marcando, que yo cada vez creo más en la historia, ya, ¿verdad?
Incluso en el pensamiento, o sea, yo no puedo entender un pensamiento actual si no entiendo la historia de cómo se fue formando lo que llaman la historia de las ideas, que también es un mundo inmenso, ¿no? Yo creo fundamentalmente en eso, a poder entender más o menos de cómo estamos viviendo, entender más o menos cómo se configuraba en el pasado las cosas, que creo que en el arte en el fondo es eso también, ¿no? Testimonio temporal de un anhelo por eternidad, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Digo yo, estoy hablando ya tontería, disculpen. Y claro, pero por ejemplo, si yo reflexiono un poco, por ejemplo, alrededor del minimalismo. El minimalismo, para mí, bueno, uno puede hacer un cuadro rojo, negro, verde, el color que uno quiera, y lo mete en la casa. Yo creo que eso realmente a mí no me dice nada. Pero cuando uno va al espacio público, el minimalismo es muy importante, porque es de alguna manera lo que le da calor, le da vida a la comunidad. Entonces ahí hay que establecer como esa suerte de diferencia entre uno y otro. Yo tengo un cuento, o sea, una vez un amigo mío que le encanta el minimalismo hizo en su casa 3 o 4 cosas. Entonces él me dice, ves, esta es una cosa que es muy elegante, no sé qué más. Y aquello de verdad era elegante, pero era muy frío. Entonces yo fui al baño del baño de visita, agarré una toalla y se la tiré en el sofá. Y dije, ves, con solamente poner un sofá, un paño en un sofá, con eso se acaba el minimalismo. Ese es el enorme problema del espacio privado, porque entonces lo que se ve es caótico. En cambio, si tú ves unas obras que son, cada una tiene otra densidad y cada uno tiene un tema o lo que sea, tú ves que el paño se sostiene. El paño está ahí porque, bueno, porque está ahí, pero no molesta. Es un poco esa percepción es lo que uno también tiene que considerar. Grandísimo ejemplo, Está muy bien fabuloso. ese cuento, Quedó clarísimo, gracias. Bueno, muchachos, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical de la mañana de hoy. Vamos a escuchar Al Dilá con Emilio Pericoli, compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversa con Nicomedes Febre. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de esta pausa musical Al Dilá con Emilio Pericoli y, por supuesto, los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversa con Nicomedes Febres. Rafa. Y bueno, nos fuimos al di là del fine del mundo. Vamos a regresar de ese al di là del fine del mundo a una realidad más cercana, porque los temas que se plantearon son muy problemáticos, esa contraposición entre ornamento y concepto, decoración y creatividad, originalidad, belleza, todos esos conceptos están en crisis y no sabemos con seguridad en el momento en que estamos parados, digamos, para seguir el lenguaje de Nicomedes, en la línea horizontal del tiempo, en nuestro hoy. Bueno, usar esas palabras es casi que bailar encima de un tucero, como se dice en criollo. Es decir, la palabra belleza hoy día, bueno, tiene unas connotaciones o está destruida inclusive como noción clásica de perfección, de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no vamos a meternos en ese tremedal porque, bueno, serían muchos programas. En cualquier caso, sí hay una inquietud y yo creo que se respira en ese planteamiento, que es que la arbitrariedad también prima sobre muchas de las experiencias estéticas que estamos acostumbrados a ver últimamente. Y como dice Susana, si no hay un apoyo, digamos, pedagógico en el mejor sentido de la palabra, que oriente la percepción de esas obras probablemente no producen el efecto que los artistas querrían que se produjera en el espectador, porque a veces el espectador está desasistido y el papel de los curadores es precisamente asistirlos y de los montajes, de las exposiciones. Pero yo quiero explorar otro tema importante de nuestro invitado, que también me parece desde el punto de vista pedagógico. Quiero decir que en ese sentido de lo pedagógico, lo didáctico, que es también el cometido de una galería de arte,
¿verdad? Y yo creo que la Galería de Nicomedes trabaja también en ese plano. Por ejemplo, la exposición que él tiene ahora, la exposición sobre Enrique Abril, que es fotografía del siglo XIX, él le ha puesto un título polémico. Yo cuando lo vi en vitrina, el título me dio mucho que pensar. Es decir, creo que el subtítulo de la experiencia, El país que fuimos, ¿verdad? Que es ese intento de señalar la historia como un elemento importante para, es decir, como tú decías, el eje vertical para conocer el lugar que estamos ocupando en el eje horizontal. Y bueno, visitar la exposición de las fotografías de Enrique Abril del siglo XIX, el Cojo Ilustrado, es decir, cómo pensamos eso como el país que fuimos. Yo pensé al ver eso, más bien, que deberíamos quizás pensar en el país que íbamos a ser y no fuimos. Sí, porque ese es un momento crucial de la esperanza en la modernización del país. La idea de que la fotografía contribuyó a mostrar el poco progreso que todavía teníamos, ¿verdad? Es decir, los ferrocarriles, los almacenes, la importación de productos, toda esa cosa que hacían ver un poco que la sociedad venezolana iba avanzando, a pesar del gomecismo, a pesar de las dictaduras, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa parte me pareció importantísima porque es la esperanza que la fotografía acompañó de un país otro. Y creo que la fotografía ha seguido explorando ese camino, pero me encantaría que compartieras con los radioescuchas tu relación con la fotografía del siglo XIX, porque tú has rescatado a otras figuras, ¿verdad? De nuestros primeros, de los pioneros de la fotografía en Venezuela, como Benzo, ¿verdad? Y como el mismo Enrique Abril. Podríamos hablarnos un poco de tu interés por ese espacio de la fotografía del siglo XIX. Tú eres además, creo, coleccionista. Vi en tu exposición de Abril unas bellísimas postales antiguas que pensé que estaban a la venta y ya quería comprarme una, sin embargo son de tu propia colección. Y bueno, háblanos un poco de esa pasión por el pasado, que también es parte de tu experiencia como curador, como coleccionista, como amante del arte. Mira, yo siempre he visto que nuestra historia siempre se ha centrado en la política, siempre se ha centrado en los hombres. Y yo siento que hay que rescatar la figura femenina. De hecho, mi colección de fotografías antiguas es sobre el mundo femenino, porque ese es un mundo que ha estado siempre de lado, nunca se ha visto. Entonces, pienso que hay maravillas cuando yo he conseguido, pero realmente maravillas. Pero además, como he visto que el rescatar a la mujer en nuestra historia, también hay que rescatar nuestro mundo civil, porque nuestro mundo, nuestra historia se ha centrado en lo político y el centrarse en lo político implica en centrarse en el machismo. O sea, tú no puedes, el amor a los próceres de la independencia, el machismo es un poco también consecuencia de eso. Entonces, lo que hay que rescatar son las figuras femeninas, rescatar la historia de la mujer, qué es lo que dice la mujer ha hecho o ha dicho en este país. Y hay muchísimas más mujeres con una gran participación, pero han sido puestas de lado. Entonces creo que, y la otra cosa es descartar un poco lo político en general para irnos a la vida común, a la vida de la gente, donde la mujer es fundamental y es el centro de la convivencia y de la existencia de la sociedad. Entonces, lo que es la casa, cómo era la casa, cómo era, por ejemplo, un abasto, cómo era un restaurante, cómo era una serie de cosas. Lo que pasa es que vivimos, creo yo, vivimos un tiempo donde han hipertrofiado lo político. Me refiero a los últimos años, pues, lo político y lo político y lo político, y nos hemos olvidado de eso. O sea, hay maravillas de cosas sobre el tema de la mujer.
Y bueno, en eso estamos, Rafael. Bueno, yo también podría plantearte lo siguiente. O sea, no podemos no hablar de lo político. Es decir, porque cuando hablamos de civilidad, necesariamente hablamos de política, es decir, polis, ciudad, cómo creamos comunidad. Y claro, podemos dejar de lado el término, el tema directamente político o conflictivo, ¿verdad? De las discusiones políticas. Pero hablar de la mujer y reivindicar a la mujer y explorar el mundo femenino en la fotografía o el daguerrotipo del siglo XIX es un acto político, porque es un acto de reivindicación de un sujeto marginado en un cierto momento de la historia y por lo tanto ese acto es político, con efecto político, ¿verdad? Entonces sí, volver a ver las imágenes del siglo XIX, como tú dices, por ejemplo, la moda femenina o los almacenes de moda. Yo mi tesis de licenciatura en la Escuela de Letras la hice como una investigación de campo de lo que era la Caracas de 1842 y las esperanzas de progreso que hubo en ese pequeño periodo de la, creo que segunda o tercera presidencia de Páez, y que había muchos comercios, importación de telas, y Caracas vivió como un mundo de esperanzas, ópera, conciertos, la gente compraba pianos, importaban vajillas, se traían delicateces de Francia, vino, chocolate, salmones, todas esas cosas raras, y un cierto sector de la sociedad venezolana vivió esa ilusión del esplendor, ¿verdad? Que luego se destruyó con la guerra federal, obviamente, que eso no duró nada, como la presidencia de Gallegos, que no duró nada tampoco, otro momento de gran ilusión colectiva que se desmoronó y fueron momentos de civilidad, ¿verdad? ¿Sí? Destruidos. Y bueno, eso es política. Y yo creo que una lectura a fondo de la herencia iconográfica que tenemos en la fotografía del siglo XIX es fundamental para conocer horizontalmente lo que nos ocurrió verticalmente, para seguir con tu discurso, pues. Mira, yo comparto 100% de todo lo que has dicho, no solamente ahorita, sino lo que he dicho antes. De hecho, yo me he dedicado a estudiar el tema de la mujer. La historia que a mí que me interesa es el tema de la historia de la casa, la historia de la bodega, de la pulpería, la, la historia de la calle, del hombre que anda de los arrieros. Esa es la historia que a mí me interesa. No, no es que me interesa el general fulano o el coronel sutano. Eso no me interesa a mí para nada. Pero es que yo lo que creo que esa es la tapa de lo que es la historia de Venezuela. Esa tapa hay que quitarla y hay que abrirla para que todo salga. Entonces, mira, tú tienes absolutamente razón. Es decir, nosotros en el siglo XIX es un siglo espectacular. La vida civil del siglo XIX es una maravilla. Tú ves, por ejemplo, la influencia de los alemanes, cómo eso ayudó a Venezuela. O la influencia de los mismos franceses que vinieron a Venezuela después de todo el Segundo Imperio. Inclusive, de hecho, paradójicamente, nuestra gastronomía, que es un tema que a mí me interesa, la gastronomía venezolana de la comienzo de la República es una gastronomía española, o sea, camarones al ajillo y cosas esas por el estilo. Cuando sigue progresando el siglo XIX, la comida se hace francesa por la influencia de toda esa gente que va viniendo, y los franceses que vienen escapando de la situación política de su país, lo que montan son hoteles, pequeños hoteles o restaurantes o pensiones. Y ahí empieza a haber una gran influencia francesa y desaparece la influencia española, que era el ajillo, y se transforma en una cosa mucho más complicada. No es que yo amo el ajillo, pero entendamos, hay un enriquecimiento. Sucede lo mismo con los alemanes. Afortunadamente, la influencia alemana en la gastronomía no fue muy importante. Pero sí, Afortunadamente, claro. afortunadamente. Nos llenamos de crema, nos llenamos de mantequilla, Sí, de sí, sí. freír las cosas con mantequilla, todo eso que viene de Francia.
pero Sí. no así tuvimos tanto éxito en los salchichones y Lo hablaba yo mucho con José Rafael Lovera, que era un gran amigo mío, claro, conversábamos mucho sobre el tema de la gastronomía. Yo tengo un libro que no está publicado, pero sabes que ahora no se puede publicar libros, que se llama Historia de la Comida Pública de Caracas. Desde el comienzo de la República hasta los años 70, hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que el país o el mundo cambió mucho por el desarrollo tecnológico y el país se multiplicó, vamos a decirlo así. Entonces, hasta ese momento, eso es lo que yo estoy trabajando. Y además es apasionante el tema. claro que sí. Bueno, esperamos si consigas un editor para ese libro. Es Sí, bueno, importante. mira, sí, es un tema que inclusive lo he hablado, el tema de la gastronomía, lo hablé muchas veces con Armando Escanone y con José Rafael Lovera, pues nos sentamos los tres. Inclusive tengo por ahí una carta donde ellos recomiendan la publicación del libro. Pero bueno, Claro, porque me acabas de decir, tienes grandes amigos en la gastronomía. O sea, Armando Escanone, Lovera, es decir, grandes conocedores, historiadores de la cocina, de nuestra tradición culinaria, pero además de grandes, por ejemplo, en el caso de Escanone, conservadores de la tradición de la culinaria nacional caraqueña, sobre todo, de los sabores caraqueños. Pero eso eran tus amigos en el campo de la historia. Pero tú también tienes dos grandes amigos en el campo del arte, que son, cuando vi esa relación, dice, pensé en las amistades peligrosas. Es decir, has sido amigo, sigues siendo amigo de, ¿cómo se llaman estos dos grandes artistas? Has sido amigo de Nelson Garrido, lo sigue siendo, y de Miguel Bondángel. Dos artistas tremendos, es decir, dos artistas tremendistas. Es decir, cuéntanos de esa junta, de esa mala junta tuya, un médico partero que estudió con el señor Domínguez Cisco, ese hombre así como pulcro y silencioso, con esas malas juntas de un Nelson Garrido y un Miguel Bondángel. Cuéntanos cómo fue eso. bueno, lo que pasa es lo siguiente, Rafael, es que al final todos ellos lo que tienen es una gran inteligencia. Y siempre alternar con gente tan inteligente siempre es placentero. Te podría contar 1000 anécdotas. Digamos que cuando nos reuníamos los dos o habríamos los tres, o inclusive yo a veces tenía que ser el intermediario en cuando ellos peleaban entre ellos, que no era nada raro, pero tú sabes, eran cosas muy puntuales. Por debajo había una gran amistad y una gran admiración mutua y un gran respeto. Y Miguel siempre quiso mucho a Nelson, y Nelson siempre ha respetado mucho a la figura de Miguel. Lo que pasa es que Miguel era un tipo muy temperamental. Puedo, por ejemplo, decirte el día que yo lo conocí, él me dijo un día, mira, vamos a tomarnos algo ahí al lado, y al lado era un prostíbulo. Por ejemplo, ¿no? Así, él fue que trató como de intimidarme. Así como, pues mira, este es un mundo de bravos, pues, ¿no? En Petare, no sé qué más. Pero bueno, vamos. Pero resulta que yo, como médico, yo también había trabajado en la unidad sanitaria contra las enfermedades venéreas cuando era estudiante de 6º año de medicina. Entonces yo me conocía el medio también. Entonces, bueno, departimos y conversamos y tal sin ningún tipo de problema. Y yo no me sonrojé, no hice ningún tipo de asco ni nada de eso por el estilo, pues conocí el juego, pues. Pero eso fue muy divertido. Y bueno, mira, ellos eran muy amigos, a veces peleaban entre ellos. Entonces yo era el árbitro en la discusión, pero éramos muy, muy amigos y creo que han sido dos de los grandes, grandes artistas de Venezuela. Hay una foto ahí que además teníamos una amiga que queríamos mucho los tres, que era Sofía Inver. Hay una foto famosa, se ha publicado varias veces, donde aparece Bondángel, Nelson y yo saliendo como abrazados, agarrados de los brazos
saliendo de el velorio de Sofía Inver. Eso te habla, pues, del nivel de amistad que teníamos. Es más, Sofía los amaba a Fontana y amaba a Nelson. Ella era como la cuarta parte del equipo. Vaya cuarteto de Alejandría, querido Nicomedes. Y cuánto recuerdo de este par de maestros. Gracias por evocar a Miguel en particular. Nicomedes, ya para cerrar, yo te quiero preguntar por el coleccionismo, esta curiosidad personal. Bueno, a Nicomedes le picó el bicho del coleccionismo desde hace bastante rato, ¿no? Y se ha convertido en un coleccionista incurable y un coleccionista irremediable de fotografías, de pinturas, de esculturas, de objetos vinculados con la historia del país. Yo he visto a Nicomedes por ahí los domingos en la Feria de Antigüedades y Coleccionables del Museo de Transporte, lo he perseguido y veo cómo los vendedores le sacan joyas que le tienen apartados solo a él, ¿no? Bueno, en esas andadas Nicomedes ha descubierto los que él llama tesoros espirituales para los venezolanos, porque cuentan esa historia íntima, esa historia minúscula, la pequeña trama de la que también está hecha este país, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, hablemos del coleccionismo y del coleccionista. ¿Cómo es el mundo del coleccionista, tu mundo? ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer un coleccionista para engrosar su colección? ¿Y cuáles son, Nicomedes, esos descubrimientos, esos hallazgos que has hecho en estos años? Mira, te cuento, yo estuve ya como coleccionista, me fui depurando y fui trabajando sobre el tema de la fotografía antigua de Venezuela. Y te puedo decir que el 90% de las cosas que no se saben. Y yo afortunadamente, por ejemplo, en el marco de esta exposición de Enrique Abril, te puedo decir que es la primera exposición o la segunda exposición que se hace de la obra de Enrique Abril en Venezuela. Y Enrique Abril es, desde luego, el fotógrafo más importante de su tiempo, fue el más importante y más reconocido. Pero, por ejemplo, también tengo un libro sobre Bernardo Díaz Báez, que fue un hombre que se encerró, un fotógrafo que se encerró en Carúpano, pero él, imagínate tú lo que es hacer fotos estereoscópicas en el año 1900 y alrededor de Carúpano, y hay joyas ahí, cómo era la gente, cómo se vestía. Y claro, está el libro, pero el libro, desafortunadamente, el libro era una edición de 1000 ejemplares. De esos 1000 ejemplares, por supuesto, el banco se quedó con ellos. Yo tuve una pequeña participación y resulta que cuando hubo cambio de gobierno y hubo intervención del banco, simple y llanamente se anegó el depósito y se perdieron 800 libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ahí yo tengo todos los archivos, tengo todos los negativos de él, tengo otros negativos de otros fotógrafos también. Y por ejemplo, tengo una gran colección de Juan José Benzo, que me fue regalada por Antonio Alcántara, hijo del pintor, que el pintor fue nieto de Benzo. Entonces Benzo lo crió, y entonces cuando Antonio Alcántara, que Dios tenga en su gloria, me llamó un día, un 2 o 3 de enero, me dijo: mira, Nicolás, vente a hablar conmigo. Fui a su casa, y cuando llegué me dijo: yo tengo una cosa aquí para ti. Eran todos los originales de Benzo. Imagínate tú. O sea, eso no, al final, nada nos pertenece, porque eso no nos lo llevamos. Tú lo que tienes que hacer es compartirlo, hacer que la gente lo vea, lo disfrute, conozca el país que fuimos. Maravilloso, Nicomedes, qué gusto esta conversa contigo. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado, ¿eh? No, gracias a ustedes por permitirme conversar con gente tan valiosa como son ustedes, pues la verdad que los estimo altamente. Que Dios me los cuide y me los proteja siempre. Amén. Gracias, Nicomedes. Amén. 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 Gracias por estar en casa. Muchísimas gracias. Yo me siento en su casa.